primero. ¿Lo recuerdan, hermanos? Hoy hace 8 días hubo un siervo de Dios aquí predicando una palabra muy linda, porque nosotros a la distancia vimos parte del culto y escuchamos la predicación también. Hace 8 días estaba mi esposo predicando en la iglesia de Tunja, pero hoy estamos aquí por la misericordia del Señor. Y quiero que terminemos de ver, con la ayuda de mi Señor, los últimos 3 principios bíblicos. Empezamos hablando de 4 y vimos solo el primero. Y el primero, no sé si alguien lo recuerda de qué se trataba, de los que asistieron hace 15 días. Amén, hermanita Ligia, ¿puede recordarnos cuál fue el primero? Bueno, hermanos, les recuerdo, el primer principio para comenzar este año en bendición, para comenzar este año, para tener en cuenta en este comienzo de año, el primer principio que vimos hace 15 días fue basado en Mateo 6:33, de buscar primero la presencia de Dios. Amén. Y el Señor pues nos guió a algunos aspectos y no salimos de ahí, pero fue de grande bendición para mi vida, no sé para la suya, porque el que predica, predicar es fácil, pero vivirlo, eso es lo que nos debe, con la ayuda del Señor, llevar a que lo que se predica se viva, que eso es lo que adorna la palabra que se predica. Antes de continuar, hermanos, yo quiero pedirle que se levante de la silla y le digamos al Espíritu de Dios que a través de su palabra Él nos hable. Él que tiene la sapiencia, el conocimiento, que nos dé de ese conocimiento para hoy nosotros recibir esta palabra con gracia, con sabiduría de lo alto. Padre eterno, te doy gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Nos concede, Señor, el sentarnos a la mesa para partir el pan, Señor, para alimentar nuestra alma. Señor, es tu palabra cual martillo que quebranta la piedra, es tu palabra como pan que sacia al hambriento, es tu palabra, Señor, como espada que penetra lo profundo del corazón, Señor. Gracias, Dios eterno y poderoso, porque tu palabra cual lámpara alumbra nuestros pies, amado Dios. Este pueblo aquí reunido y yo queremos que tú nos hables a través de ella, que el Espíritu de Dios dé la inspiración y la revelación para que la palabra tuya, Señor, no se quede simplemente en la parte intelectual, sino que podamos, Señor, permitir que baje al corazón y con la ayuda tuya poderla poner por obra. Espíritu Santo, asombra alrededor de mi vida y úsame como un canal de bendición para este pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret, con acción de gracias. Amén y amén. Saludamos a la distancia a los que están por las redes sociales viendo el culto, que es una iglesia muy amplia. Desde aquí, que el Señor les bendiga también y les pueda hablar a sus vidas. Siéntense, hermanos, por favor, y vamos a mirar en esta noche el segundo principio bíblico de cómo debemos tener en cuenta para este comienzo de año, aunque ya vamos por los primera semana, quemando ya la primera semana de febrero, pero bueno, yo sé que va a ser de ayuda, sencillamente va a ser de ayuda para el caminar de este 2020 con la ayuda del Señor. Y otro principio bíblico que vamos a tener en cuenta, hermanos, es el que nos dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Bendito sea el nombre del Señor. Los hermanos del sonido nos van a ampliar la cita, pero como usted trae la Biblia al culto y le gusta ser como los cristianos de Berea, que comparan lo que se dice en el altar con su Biblia, bendito sea el nombre del Señor, entonces usted va a buscar la cita de 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Ahora es un verso que se ha predicado, que es muy conocido para nosotros. Si algún hermano se atreve a colocarse en pie y a decirlo de memoria, bienvenido sea. No sé si alguien lo pueda decir de memoria. 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Se oyó hermoso ese coro, hermanos. Todos no lo sabemos porque es un versículo con el que muchas veces llegaron a evangelizar, ¿no es cierto? Y es muy cierto ese principio de la palabra. Para continuar este año, hermanos, hay que dejar las cosas viejas. Qué tan difícil, hermanos, es para nosotros olvidar.
Tan difícil es que mire este ejemplo tan sencillo. Cuando nosotros nos mudamos de casa o en nuestros hogares, siempre vamos a tener una piecita o un rincón que lo llamamos como el rincón de San Alejo, ¿verdad? Porque la tendencia nuestra es que decimos, ay, esto no lo estoy usando ahora, pero dentro de una semana lo voy a usar, dentro de un año lo voy a usar, y lo guardamos por allá en ese rincón y nunca lo volvemos ni a mirar. Y ese rincón de San Alejo se va llenando de animalitos, de insectos, de raticas y qué más sé yo, ¿verdad? Porque nunca más volvemos a ponerle cuidado a eso que guardamos. A veces la tendencia nuestra, hermanos, es a no darle capítulo cerrado a las cosas que ya nada tienen que ver con nosotros. Son ciclos que vienen a nuestra vida, que se nos permiten vivir experiencias que Dios nos da, pero que llega a un punto donde hay que cerrar el capítulo, porque en la mayoría, hermano, la vida es así. La vida es una ruleta, es una montaña rusa. Unas veces vamos a estar arriba y otras veces vamos a estar abajo. La vida no es siempre, hermanos, de ganar. No es siempre vamos a ganar. Hoy por hoy los famosos predicadores de diferentes auditorios hablan mucho del empoderamiento y que el ser humano está llamado para estar empoderado, pero no se le dice al ser humano que hay que soltar las cargas, la impiedad, como dice la palabra, y correr esta carrera que el Señor nos trazó con paciencia. Hay muchos concilios donde no se permite hablar de pobreza, donde no se permite que la persona hable de sus problemas, porque se supone que en esos concilios la persona que asiste ya tiene que haber dejado la pobreza y los problemas a un lado. Y usted mira, hermanos, a la luz de la palabra, el Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Amén. Y ese dichoso empoderamiento lo único que lleva es a que la gente se crea que no necesitan de Dios, que ellos con su autosuficiencia es más que suficiente, valga la redundancia, para ellos alcanzar lo que quieren alcanzar. Y miran solamente la iglesia y miran solamente a Dios por las bendiciones materiales, por las bendiciones económicas, por las cosas físicas y materiales que Dios les pueda proporcionar. Entonces muchas veces esa es la enseñanza equivocada que se transmite desde muchos lugares, pero la palabra nos dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona, que las cosas viejas, el pecado, lo que usted fue, hermano, el Señor ya se olvidó de su pasado. Eso es lo maravilloso de Dios, que ya Dios no está recordando la vida pecaminosa en la que usted se revolcaba sin Cristo, porque sin Cristo éramos así. El pecado era un deleite, pero la palabra dice, hermanos, que el pecado murió para nosotros, que nosotros hemos muerto al pecado, dice Romanos, hemos muerto al pecado y que ahora nuestra vida está escondida en Dios. Alabado sea el Señor. Que hay que olvidar, hermanos, especialmente todas aquellas cosas negativas que nada bueno aportaron a nuestra vida, que fueron necesarias vivirlas, porque las cosas negativas nos forman. Los procesos difíciles, las lágrimas, el dolor, el quebranto, la humillación nos forman y nos enseñan a ser humildes. Amén. Nos enseñan a ser considerados, a ponernos en la posición de otro. ¿Le da usted la gloria al Señor si puede? Y si Dios nos permite mirar hacia atrás, que sea para darle a Él la gloria y recordar de dónde el Señor nos sacó. Porque de algo sí debemos estar muy claros, que ni usted ni yo merecíamos la salvación. Ni usted ni yo habíamos hecho méritos para que el Señor nos salvara, sino que a Él le plació
como dice su palabra, de su misericordia. Él tuvo misericordia de nosotros porque Él tiene misericordia del que a Él le provoca tener misericordia, de quien Él quiere tener misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Y dentro de esos estábamos usted y yo. Entonces hay que olvidar las cosas pasadas, lo que no sirve, lo que no nos lleva a una vida de felicidad, porque muchas veces se nos queda tan grabado el pasado, especialmente las cosas tristes, que no nos permiten vivir un presente de gozo y de paz. Amén. Entonces encontramos cristianos, seguidores de Cristo, amargados, afligidos. Y aunque como humanos, hermanos, esos sentimientos son propios de nuestra naturaleza humana, nosotros no podemos dejarnos afectar por ello. Hay que cerrar esos capítulos. Por algo dice la palabra, hermanos, y dejó reseñado a la mujer de Lot. La recuerdan, ¿verdad? En Génesis capítulo 19, verso 26, donde la Biblia nos dice que ángeles vinieron para advertir a Lot y a su familia del castigo que vendría sobre esa nación, sobre ese pueblo, sobre esa cultura de donde viene la sodomía, la desviación sexual. Y el Señor envió ángeles para prevenir y para que esta familia se preservara, porque fueron hallados ante los ojos de Dios justos. Pero la mujer de Lot estaba tan mundanalizada, tan relacionada, tan llevada ya en su estado espiritual por esa cultura, por ese entorno, que cuando llegaron los ángeles, para ella era más importante lo que ya tenían ahí, lo que ya habían logrado alcanzar en esos límites, en ese lugar. Y cuando dice la palabra que el ángel le habla y les menciona: corran, huyan y no miren para atrás. Fue una de las condiciones que se les dio. Huyan, corran, escapen por su vida, pero no miren para atrás. Y cuando Dios advierte, hermano, no lo hace para hacernos infelices. Cuando Dios nos advierte en la palabra sobre algo, no lo hace para cortarnos las alas, no lo hace para hacernos personas amargadas y tristes. Cuando Dios prohíbe algo, lo hace para que nosotros podamos preservar nuestra vida y disfrutar más adelante en el camino de lo que Dios derramará cuando somos obedientes a Él. Y obviamente la mujer pasó por alto la advertencia de Dios. Y usted pase por alto cualquier otra cosa menos cuando Dios lo está advirtiendo de algo, porque eso es ignorar el peligro del cual Dios nos quiere guardar. La mujer corrió, pero no tuvo en cuenta al mirar atrás, y dice la palabra que cuando la mujer de Lot miró atrás, se volvió una estatua de sal. Amén. Asimismo, hermanos, no pudo olvidar, se quedó congelada, se quedó en el pasado, se quedó como una estatua que ya no había en ella. Una estatua ya no puede avanzar, una estatua ya no puede sentir, ya no puede mirar hacia el proyecto de vida que Dios tenía trazado para esa familia. Hasta ahí llegó la historia de la mujer de Lot. No se vuelve a hablar nada de ella, porque ¿qué se puede hablar? ¿Cierto? Ya no había nada que decir. La mujer se quedó en el pasado, y uno de los principios que debemos aplicar es: a lo pasado, hermano, hay que echarlo atrás. Hay que cerrar el capítulo. Y dice la palabra en Filipenses capítulo 3, verso 13. Me encanta esa cita de la palabra, porque en algún momento el Señor me hablaba y me ministraba mi corazón mientras leía ese pasaje de Filipenses capítulo 3, verso 13. Maravilloso es el nombre del Señor. Filipenses capítulo 3, verso 13. Mire lo que dice la palabra ahí, hermanos. El apóstol Pablo nos da ese consejo y dice, verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, y yo creo que nosotros debemos tomar esas palabras para nosotros. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Porque muchas veces no podemos avanzar en los propósitos de Dios, porque siempre estamos recordando la herida que nos causaron. Siempre estamos recordando el error que nos lastimó. Siempre nos estamos refregando en el dolor que hace rato debimos haber olvidado, pero que no hemos podido sacar de nuestra mente y de nuestro corazón. Y el apóstol Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo ya, pero sí tengo presente que para poder alcanzar, para poder avanzar, para poder continuar, tengo que olvidar lo que quedó atrás. Si me quiero extender hacia lo que está delante, tengo que olvidar lo que quedó atrás. ¿Me está usted entendiendo, hermanos? Es un consejo que el apóstol nos da. Para muchos es difícil de aplicar, pero qué saludable sería que lo tuviéramos en cuenta en este año. Lo que ya usted no pudo hacer, lo que usted ya no pudo alcanzar el año pasado, con la ayuda del Señor, propóngase nuevas metas, propóngase nuevos objetivos y póngalos delante del altar de Dios, que si eso es de Dios, se puedan llevar a cabo. Porque también es cierto que Dios nunca nos va a dar nada que nos aparte del Señor. Tanto lo ama usted Dios, tanto lo ama usted, hermano, el Señor, que Dios nunca va a entregarle algo a su vida, a sus manos, que la separe de Dios, que la aleje de Él, porque Él quiere tenerlo a usted y a mí cerca de su presencia, cerca de su altar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tengamos en cuenta y practiquemos esa palabra con la ayuda del Señor. Dice el apóstol: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermoso saber que hay una meta trazada para nosotros y que lo que ya no pude hacer, con la ayuda del Señor en este año, con la sabiduría de Dios, con el respaldo de Dios, avanzaremos a cosas mayores, avanzaremos a cosas mejores. Lo más probable es que al terminar este año hagamos un balance y nos demos cuenta que el tiempo que hemos invertido buscando a Dios no han sido pérdidas sino ganancias. Que el tiempo que hemos empleado buscando al Señor, que los pequeños sacrificios que hemos hecho en ayuno, en vigilias, en retiros, apartándonos con el Señor, no se van a quedar ahí, porque el Señor no olvida. Todo lo que sea en bien nuestro, que nosotros le entreguemos a Dios de nuestro tiempo, Él siempre lo va a tener presente. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, un principio muy importante para este año: hágaselo una meta. Olvídese de todo aquello que afectó su vida, que no lo dejó crecer, que no le permitió desarrollarse. Olvídese de las personas que vinieron a su vida y que en vez de traer, de aportar a su vida, le hicieron daño. Cierre ese capítulo, cierre eso, hermano, y dígale al Señor que le permita en este nuevo año poderse cruzar por su camino gente que le aporte a su vida espiritual, gente que tenga una palabra sabia en la boca cuando usted la necesite, gente que con su ejemplo y que con su hablar puedan ser de inspiración para su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no me quiero quedar en ese principio, porque quiero entregarles el tercero, y es ese principio de encomendarle a Dios nuestro caminar. Amén. Tenga en cuenta en este año encomendarle a Dios nuestro caminar. Encomienda a Jehová tu camino. Eso lo dice el Salmo 37, versos 5 y verso 6. Alabado sea el nombre de Cristo. Miremos ese verso de la palabra rápidamente, hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 37. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Salmo capítulo 37, verso 5 y verso 6. Encomienda a Jehová tu camino. Pero permítame, me interesa leerles desde el 3. Confía en Jehová
y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice el 4, deleítate asimismo en Jehová. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Luego dice el 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El 3 dice confía en Jehová y nuevamente lo repite en este verso, confía en Él y Él hará. Pero también dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pero ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo es que vamos a ver que el Señor exhiba su justicia, mi justicia como la luz? Que el Señor haga de mi derecho claridad como el mediodía. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando yo tenga en cuenta a Dios, cuando yo le encomiendo a Dios mi camino, cuando yo estoy procurando, porque no es fácil, la voluntad de Dios no es fácil. Su santo Hijo dijo, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque es que la voluntad de Dios no es fácil. Amén. Agradarle a Dios, y su palabra nos lo dice, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero no es fácil agradarle a Dios haciendo su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque a veces la voluntad de Dios nos demanda a nosotros negarnos a muchas cosas que a mí me gustan. La voluntad de Dios me manda a negarme, a decirle no a ciertas cosas que a mí me deleitan, ¿sí o no? Pero el Señor nos dice en su palabra, para que esta palabra se cumpla, para que Él pueda, hermanos, dejarnos ver su respaldo, su gloria, dejarnos ver respuesta a nuestras peticiones. Él nos da ese consejo: encomiéndale a Jehová tu camino. Hermanos, es que hasta para uno tomar sencillas decisiones con nuestra vida hay que pedirle permiso a Dios. Hay que decirle: Señor, ¿estás de acuerdo? Señor, ¿te parece? ¿Te parece que yo cambie de empleo, Señor? ¿Te parece, Señor, que yo cambie de vivienda? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo me meta en esta deuda que estoy adquiriendo para X o Y cosa? Señor, ¿es tu voluntad que yo haga este negocio? ¿Es tu voluntad? Eso sí, por favor, nunca vaya a decir: Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a la iglesia? Nunca diga eso, hermano y hermana amada, porque la voluntad de Dios siempre será que usted le busque. Porque nuestra manera a veces de hablar es equivocada. Y nos decimos, le decimos: hermano, hermana, hoy hay culto, le esperamos. Si es la voluntad de Dios, yo voy a la iglesia. Y no es así, hermanos. La voluntad de Dios en cuanto a la búsqueda de Él siempre será que usted esté aquí. ¿Le da usted la gloria al Señor? Pero hay cosas que son importantes. Decirle al Señor: Señor, esta es tu voluntad. ¿Qué tal si le pide a Dios su esposo si no está casada? Pero le pregunta: Señor, ¿será esta la persona con la que tú quieres que yo termine el resto de mi vida acompañada? Porque muchas veces no le pedimos la voluntad a Dios en eso, porque nuestros sentimientos ya se han enredado. Y cuando los sentimientos están mezclados, no vamos a entender. Así venga un ángel del cielo y nos diga: escapa por tu vida, porque los sentimientos ya están mezclados. Por eso, antes de tomar decisiones tan trascendentales como esa, de decirle al Señor: Señor, ¿es tu voluntad que yo forme un hogar, que yo me case? ¿Será esta la persona indicada con la que yo debo formar un hogar? Eso, hermano y hermana, le va a evitar lágrimas y dolores de cabeza. Porque hay mucha gente que arrebatadamente escogió, pero escogió a su gusto, escogió a su parecer, escogió a su conveniencia, y en ninguno de sus oraciones incluyeron: Señor, este es, esta es. Y hoy por hoy, hermanos, ahí ya no hay vuelta. Ahí sí no cierre el capítulo. Siga escribiendo en la historia de su vida
Y dígale al Señor que le fortalezca y le ayude a seguir llevando esa cruz que usted escogió. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, yo sé que por este lado no hay muchos amenes, porque hay puntos, hermanos, que como que quedamos como es verdad. Pero si usted siente alabar a Dios, alábele, que hermanos, alábele, bendito sea el nombre del Señor. Si esa fue la cruz que usted escogió, hermanos, hay que decirle: Señor, fortaléceme, dame la capacidad de continuar, porque eso sí ya no puedo estar mirando para otro lado. Amén. Por eso, para las solteras y los solteros que hay aquí, amén, que aunque son pocos pero están, reciban este consejo de una mujer que duró pidiéndole al Señor su esposo, pero conforme a Dios. Amén. Yo puedo decirlo, hermanos, orándole al Señor le decía: si me tienes para ser una mujer casada, dame un hombre que sea conforme a ti, Señor. Y gloria a Dios, ya vamos a cumplir este año 28 años de matrimonio, para la gloria del Señor. Y de esos poquitos 28 años podemos enseñarle a aquellos que están empezando y anhelando formar un hogar, poderle enseñar que qué cosa tan especial es cuando uno hasta en eso involucra a Dios. Encomiéndale a Jehová tu camino. Y eso de encomendarle a Dios su camino tiene que ver con todas las decisiones. Yo no sé por qué insisto en eso, hermano, pero reciba ese consejo para que se evite dolores, para que se evite lágrimas. Encomiéndele al Señor su camino para que no tenga usted más adelante que arrepentirse en vano, porque ya no hay más nada que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es encomendar? La palabra encomendar, según el diccionario, es pedirle a una persona que realice determinada tarea o que se encargue de algo. Eso es encomendar. Pedirle a alguien que haga esta tarea o que se encargue de algo. Entonces eso me lleva a pensar que cuando yo le encomiendo a Dios mi camino, le estoy diciendo: Señor, haz la tarea por mí. Te encomiendo mi camino, no sé qué me voy a encontrar en el camino, pero como tú, Señor, estás a mi lado, como yo estoy colocando en tus manos mis pasos, Señor, haz la tarea por mí, escoge por mí, abre la puerta por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Por favor, ve delante de mí. Hermano, y si el Señor va adelante, gloria al nombre de Jesús. Si el Señor va delante de nuestro camino, la confianza que nosotros tenemos en Dios no nos avergonzará, porque la palabra dice que bienaventurado es el hombre que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Esa palabra encomendar también nos habla de poner algo bajo la protección de alguien, pidiendo su ayuda. De eso también nos habla la palabra encomendar. Poner algo bajo la protección de alguien, pidiendo su ayuda. Otro significado es entregarse al amparo o protección. Entregar algo al amparo o protección de otros. Y eso me lleva a mí inmediatamente a pensar en mi familia. Amén. Cuando yo le encomiendo a Dios mis caminos, también le estoy pidiendo al Señor por mi familia. También le estoy encomendando los pasos de mi esposo y de mis hijos. Alabado sea el nombre del Señor. La protección de Dios sobre mi casa. Estoy pidiéndole a Dios que haya de su respaldo, de su bendición, de su ayuda sobre mi casa cuando yo le encomiendo a Dios mi camino. No haga nada fuera de la voluntad del Señor. Usted, como conocedor de Dios y como conocedor de la palabra, no le queda bien hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele la gloria al Señor si puede, hermanos. Hay otro principio para este año que debemos tener en cuenta, y ese principio, hermanos, es el de ser agradecido. Amén. Como dije, hermanos,
ese principio, el de ser agradecidos. ¿Qué nos dice la palabra concerniente a esto? ¿Qué es el agradecimiento? En primer lugar, es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Eso es ser agradecido, es ese sentimiento que una persona experimenta por ese favor o beneficio que alguien le ha hecho. Mire lo que dice la palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 103. Gloria al nombre de Jesús. Ahí muy cerquita de donde estábamos, Salmo 103. Bendito sea el Señor. Salmo 103. Mire cómo el salmista David encabeza este salmo tan hermoso. No le está diciendo al pueblo, no está señalando a otro, no le está diciendo a su esposa o a sus hijos. Él mismo se está ministrando. Regáleme por favor un momentico su mirada hacia acá. ¿Usted cree que usted mismo se puede ministrar? ¿Usted cree que usted mismo puede ponerse las manos y ministrarse? Sí. Este hombre le está diciendo a su alma, está hablando él con él mismo, David con David. Y se está diciendo: bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides. Ahí sí aplica el no olvidar. No podemos olvidar los beneficios de Dios. No podemos olvidar los favores de Dios. No podemos olvidar la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Puede usted estar hoy en el punto más alto de su vida, económicamente, en su salud, en su rendimiento académico, pero nunca se olvide cuáles fueron sus comienzos. Nunca olvide que si hay algún logro, nunca olvide que si hay algún título, nunca olvide que si hay alguna ganancia, no vino sola, no cayó en paracaídas. Hubo alguien que la gestionó, hubo alguien que intercedió a favor suyo, hubo alguien que lo tuvo en cuenta. Y a veces nos es fácil darle la gloria a un hombre. A veces nos es fácil decir: gracias a la doctora fulana de tal que me ascendió. Es que sin la doctora fulana mi vida estaría en ceros. Cristianos que a veces tomamos en cuenta más a las personas, y a donde vamos hablando de esa persona por el favor que nos hizo, por el ascenso que nos hizo. Y no se trata de ser desagradecidos, se trata de saber que los hilos de la vida suya están en las manos del Señor, y que Él es el que abre puertas y las cierra. Y que en nuestra boca siempre tiene que haber una palabra de alabanza, una palabra de agradecimiento por lo bueno, oiga esto, por lo bueno y por lo malo. Alabado sea el nombre del Señor, porque muchas veces agradecemos solo las cosas buenas que nos pasan. Muchas veces agradecemos solo las cosas especiales que nos pasan. Muchas veces nos acordamos solo de lo bueno que pudo haber pasado. Pero el Señor también nos dice que recordemos las cosas malas, porque dijo Job a su esposa: mujer insensata, ¿recibiremos el bien y el mal no recibiremos? Alabado sea el nombre del Señor. El salmista le dice a su alma: no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides ninguno de sus favores. Y le dice a su alma: acuérdate que Él es el que perdona tus iniquidades. Amén. Acuérdate que Él es el que sana tus dolencias.
Acuérdate que Él es el que rescata del hoyo tu vida, que Él es el que pone corona de favores y misericordia sobre tu cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdate que Él es el que te rejuvenece como el águila. Cuando miramos la historia de nuestra vida, siempre vamos a encontrar en nuestra historia, de nuestro diario vivir, de lo que Dios nos ha permitido vivir, vamos a encontrar baches, vamos a encontrar abismos, y que en esos abismos donde nadie daba un peso por usted y por mí, donde todos decían esta no será nada, pero el Señor en esos abismos hasta allá metió sus manos y de allá nos sacó, para cerrarle la boca a aquel que decía esa, si acaso por ahí podrá dar unos 2 o 3 pasitos. Pero qué bueno es saber que Dios en medio de esos abismos metió sus benditas manos, porque sabe una cosa, a lo necio Dios lo coge como para ponerlo en alturas. Lo necio del mundo lo escoge Dios. Y cuando el pastor predicaba hace poco acerca del pollino que él mandó a desatar para traerlo y montarlo, le decía yo a alguien que estaba a mi lado, fue más inteligente ese burrito que cualquier otro ser humano en este mundo. Fue más inteligente ese animalito que tan pronto sintió el roce del cuerpo del Señor sobre él, se quedó tranquilo porque sabía que el que lo iba a cabalgar tenía el control de su vida. Y se dejó guiar. Y por eso, aunque ese animalito tal vez no entendía mucho, cuando vio que le batían palmas y que lo alababan al que iba montado en él, el animalito se sintió importante por primera vez. Qué bueno es cuando dejamos que sea el Señor el que tome control de nuestra vida, pero no cuando nos conviene. Qué bueno cuando permitimos que el Señor sea el que lleve la rienda de nuestra vida, pero no solo cuando a nosotros nos parece, sino todos los días. Y lo que nos reste, hermano, tal vez 10 años, tal vez 20 años, tal vez para otros 50 años, pero que lo que nos reste de vida, que el Señor siga tomando el control de las riendas de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. El salmista dice: no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de todas las bendiciones que el Señor ha puesto sobre ti. Él mismo se hace una autoevaluación, Él mismo se hace una autoobservación, Él mismo se da el consejo de no olvidarse de Dios. Porque qué cosa tan tremenda, hermanos, que nosotros somos como seres humanos tendentes a olvidarnos. Hace unos 20 o 30 años atrás, ¿dónde estaría su hogar? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estarían sus hijos? Si no hubiese sido porque el Señor se cruzó en su camino. ¿Dónde estaríamos hace 10, 15, 20 años atrás? Cuando de pronto sus hijos y su esposa sabían que tenían que irlo a buscar a la taberna, al billar, tirado en un andén. Cuando de pronto su mamá sabía que salía del colegio, de la universidad, de la escuela, y se iba a buscar lo que no se le había perdido. Pero que el Señor salió a nuestro encuentro. Que el Señor salió a nuestro encuentro y cambió nuestro camino, enderezó nuestros pasos. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy por hoy la vida que usted tiene es el resultado de la decisión que usted tomó de seguir el camino, la dirección que Dios le trazó. Amén. Y hoy se puede sentar con alguien, familiar suyo, amigo suyo, compañero suyo, y decirle: mire, mi vida fue esta y esta antes de Cristo. Iba desviado, desviada, iba derechito al abismo,
pero el Señor me encontró y cambió la dirección. Y hoy tengo un hogar, hoy tengo unos hijos, hoy tengo una familia, hoy tengo estabilidad en todas las áreas. Alabado sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor si puede. Es que es tan hermoso, hermanos, es tan especial, que usted ni siquiera es para irse a su cama. Tiene que, la misma palabra nos dice que nos acostaremos y habrá descanso. Nos despertaremos porque el Señor nos sustenta. ¿Cuánta gente, hermano, quisiera tener esa bendición? Eso es una bendición. Poder ir a su casa después de una jornada, acostarse en una cama limpia y dormir toda una noche. Eso es una grande bendición. Despertarse renovada al otro día después de ese sueño reparador que viene del cielo. Cuánta gente, hermanos, con cualquier cantidad de cosas y para poder descansar tienen que primero consumir un cóctel de pastillas. Para poder sentir un poquito de paz tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo. Usted y yo, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos agobiados, cuando tenemos problemas, el mejor psiquiatra y el mejor psicólogo es el Señor. Y podemos pasar por esos momentos de valles de sombras de muerte, y Él ha dicho: tranquila, que yo estoy contigo. Aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, ahí estaré yo. Y no necesitamos de pastillas, y no necesitamos de consejos de psiquiatras y de que nos estén diciendo auméntele a la pastillita porque ya con esa que tiene ya no puede seguir. No, al contrario, nuestra bendición más grande es que Dios cuida de nosotros. ¿Sabe qué dice el Salmo? No duerme el que cuida mi alma. Alabado sea el Señor. Ese es un privilegio de pocos. Bendito sea nuestro Dios. Hay tanto por qué agradecerle. Mire lo que dice Job capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a recordar un poquito las palabras de este patriarca. Job capítulo 2. Mire lo que este hombre nos recuerda o nos enseña en el capítulo 2. En el verso 10. En esa confrontación que él tuvo con su esposa, él nos dice, le dice a ella, nos recuerda a nosotros. Y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer de las mujeres fatuas, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. La palabra fatua habla de necedad. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Y aunque la mujer fue para Job un aguijón, dice la palabra, que con todo y esto Job no pecó contra Dios. Antes, al contrario, hermanos, ahí mismo en ese capítulo, en el capítulo 8, perdón, en ese mismo libro, en el capítulo 8, en el verso 3. Verso 5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, dice, ciertamente Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero ¿cuándo pasará eso? Cuando nosotros somos agradecidos con Dios. Cuando nosotros sabemos darle a Dios la gloria, agradecerle a Él por cada favor que Él nos hace. Bendito sea nuestro Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, el verso 11, encontramos ahí la historia de un grupo de leprosos. Lucas capítulo 17, verso 11. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo:
Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hermanos, ser leproso en esas épocas no era nada fácil. Ser leproso significaba estar errante, estar fuera de casa, estar lejos de la familia, lejos del entorno familiar, de la sociedad. Ser leproso era el tener que morirse en vida, porque tenían las leyes tan drásticas que un leproso no podía habitar en comunidad. Tenía que mantenerse lejos. Es más, habían sitios de refugio a los cuales él o ella, por su lepra, deberían huir y estar allí, cohabitar entre leprosos. Dice la palabra que cuando estos hombres escucharon que Jesús venía por la aldea, desde lejos, porque no se podían acercar, no podían tener contacto con nadie, ya que la lepra era algo para los israelitas, era algo completamente desagradable, y con la ley que los cobijaba a ellos, era completamente imposible que un leproso tuviese contacto con alguno. Pero cuando ellos escuchan de Jesús, dice que alzaron la voz, y a la distancia, a lo lejos, el Señor les escuchó. El Señor les escuchó. Y no solamente les escuchó, el Señor vio la necesidad que había en ellos. La lepra, hermanos, usted lo ha escuchado en diferentes predicaciones. La lepra simboliza el pecado, porque el pecado es lo que ha hecho separación, y la lepra hacía separación. Y estos hombres, cuando el Señor ve la condición de ellos, simplemente les da con su autoridad como hijo de Dios, les dice: vayan y preséntense. Gloria al nombre del Señor. La orden era ir a los sacerdotes. Vayan y busquen al sacerdote. Y dice la palabra que mientras ellos iban de camino, fueron limpios de su lepra. Tantos años. ¿Cuántos de ellos llevaban años sin abrazar a sus hijos? Llevarían años sin abrazar a su papá, a su mamá, sin tener contacto con sus seres queridos, porque había una maldición que se había interpuesto entre ellos y sus seres queridos, entre ellos y su deseo de vivir, de avanzar. Pero el Señor vino para romperle esa maldición. El Señor vino para romper esa maldición. El Señor vino para quebrantar esa maldición. Y el Señor les dice, les da la indicación, porque el Señor no tiene moldes para trabajar con nosotros. Amén. Nunca, hermanos, encontramos en la Biblia que Dios haya utilizado el mismo molde para todos. A algunos los sanaba de una forma, a otros los tocaba, a otros le untó, cogió lodo y con su saliva humedeció el lodo y se la pasó por los ojos, y el ciego quedó sano de su ceguera. No hay un método, no hay un molde que Dios tenga para todos, porque como Él nos creó y como Él sabe de qué forma nos ha hecho, de qué forma puede también llegar a nuestras vidas. Por eso es que hay gente que es dócil al Señor, y en medio de esa docilidad Dios obra, Dios trabaja, Dios prepara, Dios capacita, Dios unge, Dios derrama talentos. Pero hay otros que son más duros y más difíciles. Y así como es el barro de duro, pues así también el Señor tiene que trabajar con ese barro duro. Y encontramos gente en el camino diciendo: pero es que yo salgo de una y caigo en otra, y no me he recuperado de esto y me viene lo otro. Hay que mirar qué puede estar pasando, porque hay que permitir que nuestra vida sea dócil al Señor, que sea dócil a la mano de Dios, al toque de Dios,
cuando el Señor le da tremenda bendición de que vayan al sacerdote y que de camino ellos se ven limpios, alabado sea el Señor, dice que el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ese mismo que gritaba lejos: Señor, ten misericordia de mí. Señor, hazme el favor y me sanas. Señor, permíteme volver a mi familia. Permíteme volver a abrazar a mis hijos. La Biblia no dice que ellos mencionaban estas cosas, pero me imagino que a la distancia ese era el grito que salía de sus bocas. Señor, tú tienes la solución a esta enfermedad. Tú tienes la solución a este problema. Tú tienes la solución a esta maldición. Pero mientras gritaban con esa esperanza de que algo iba a pasar, el Señor en medio de esa situación también quería glorificarse. Era lo menos que esperaba el Señor, que volvieran a gritar, pero alabando a Dios, ¿cierto? Que cuando se vieron limpios y sanos, que ni siquiera alcanzaron a llegar al sacerdote leprosos, porque cuando llegaron a donde el sacerdote ya estaban limpios. Pero ¿qué hicieron? Se miraron: ¡ay! Ya no hay lepra, ya no hay maldición, ya no hay enfermedad. Corramos a nuestras casas, vamos a visitar a nuestra familia, vamos a disfrutar de nuestros hogares, vamos a disfrutar de lo que no hemos podido. Y se les olvidó de dónde venía la fuente de la bendición. Se les olvidó de dónde venía la fuente a tener esos derechos que la maldición les había imputado, les había quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que solo uno vino y se postró rostro en tierra, como debemos hacer nosotros todos los días. Amén. Rostro en tierra, glorificando a Dios y dándole a Dios gracias por todo. Dice la palabra que este hombre vino y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. ¿Y sabe qué señala la Biblia? Porque cuando la Biblia señala algo y lo acentúa y lo puntualiza, es por alguna razón importante. Dice que este era samaritano, lo que me da a entender que los 9 anteriores que salieron corriendo del sacerdote a sus casas a disfrutar: ¡hey! Ya estamos sanos, vamos a disfrutar. Vamos a hacer lo que no habíamos hecho antes. Vamos a disfrutar de lo que antes no habíamos podido hacer. Y corran a sus casas y vayan de un lado a otro. Cuando eso pasa, qué lástima, qué tristeza que nosotros mismos nos encargamos de cerrar la llave de la bendición. Dice la palabra que el Señor se queda mirando a ese samaritano. Los 9 anteriores eran israelitas. Los 9 anteriores conocían la ley de Moisés. Los 9 anteriores sabían cómo era vivir en medio de esa enfermedad de lepra. Pero este samaritano, que el Señor dice: y volvió uno que era samaritano. Usted sabe que esa mezcla entre los judíos y los samaritanos se detestaban, se odiaban. Pero mire la lepra cómo los puso al mismo nivel. No se podían ver. Si no hubiese sido el samaritano leproso, él no se podía ver. Ellos no se podían tratar, se odiaban. Habían diferencias culturales y religiosas entre samaritanos y judíos, pero la lepra los puso al mismo nivel. Y solo cuando el Señor vino y quitó la maldición, este hombre vino también de la misma manera y se postró a los pies del Señor y le da la gloria y le da las gracias y lo reconoce que había sido él el que había intervenido en su vida para cambiar el triste rumbo que él llevaba. Y el Señor se queda mirándole y le dice el verso 17, y Jesús respondió: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Acaso el Señor no sabía dónde estaban los 9? ¿Acaso el Señor no sabe cuando nuestro corazón, en vez de haber gratitud hacia Él por lo que Él hace, por lo que está haciendo ahora, por lo que va a seguir haciendo, hay una continua queja en nuestra boca?
Mire, hermanos, hay gente que Dios los ha bendecido con hijos sanos y reniegan de los hijos. Hay gente que Dios los ha bendecido con hijos con capacidades y a veces renegamos de nuestros hijos. Hay mujeres que tienen un esposo, reniegan de su esposo. Las que no lo tienen quisieran tener un esposo. Esta vida es así de incomprensible. Hay esposos que reniegan de su señora. Por cualquier mínima cosa que la mujer se equivoque o haga, con esa mínima cosa cubren todas las cualidades que esa mujer pueda tener. Y a veces, hermanos, se torna un poco difícil la situación. Y en vez de dar gracias a Dios, porque déjeme decirle que perfectos ninguno, todos tenemos errores, todos estamos en las manos de un Dios que está trabajando con nosotros. Así usted no salga de este altar, de esta iglesia de ayuno y oración, Dios lo seguirá procesando. Así usted pase 7 horas en las rodillas, gloria a Dios, Dios va a seguir trabajando. Porque lo que yo veo en la palabra es que la perfección está cuando nos muramos, cuando abandonemos este cuerpo de imperfección y entremos en el reino de los cielos. Óigame bien, seres super espirituales no hay. Nosotros no podemos utilizar, es que la hermana, el hermano es una persona espiritual y súper espiritual. Porque cuando hacemos eso, estamos dañando a esa persona. El único que no se equivoca y que no falla es el Señor. De ahí en adelante, hermano, cojámonos fuerte de la cruz de Cristo y pidámosle misericordia para que podamos alcanzar el reino de los cielos. Cójase fuerte de la cruz, no la suelte, porque será la única herramienta que le va a servir para alcanzar el reino de los cielos. Usted todavía está pisando tierra. Usted y yo todavía estamos en este mundo. Todavía tenemos cosas amañadas en nuestra vida con las que tenemos que lidiar todos los días. Pero no debemos dejar de agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él va a seguir haciendo. No debemos dejar de agradecerle a Dios, al igual que este leproso, de la proeza que Dios hizo, de volverlo a incorporar en su familia, en su casa, en el caminar de una sociedad. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el Señor: no hubo quien volviese y le diese la gloria a Dios, sino este extranjero. No hubo quien volviese aquí y le diera la gloria a Dios. Oiga, hermano, no se olvide de dónde el Señor lo sacó. Cuando esté arriba, no se olvide que ha sido Dios el que le ha placido ponerlo allá. Cuando esté arriba, cuando esté en la cumbre, no se olvide que ha sido Dios el que lo ha llevado a ese lugar. Y no se olvide de aquellos que en el caminar suyo le fueron de bendición. No se olvide de aquellos que en el caminar suyo alguna enseñanza le dejaron en su vida. De alguna cosa usted los tendrá que recordar, por A o por B. Seamos agradecidos. Que este año vivamos momentos adversos o no, vivamos alegrías o tristezas, siempre haya en nuestra boca un Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias porque si estoy pasando por esto, sé que vendrá algo mejor para mi vida. Si estoy pasando por este desierto, sé que el desierto florecerá y brotará fuente de agua para mí, porque ese es el Señor, hermanos. Dios no se resiste a un corazón sincero. Dios no se resiste a un corazón quebrantado. Dios no se resiste a un corazón contrito. Dios no se resiste a un corazón agradecido. Levántese de su silla, por favor, y dele al Señor las gracias. Y tenga en cuenta para aplicar con la ayuda del Señor estos principios para este año. Digámosle al Señor que nos ayude. Padre eterno y poderoso, yo te doy gracias a ti, Señor, porque algo grande viene para nosotros. Aleluya.
porque a la distancia, Señor, no sé cuánto me falte, cuántos kilómetros, Señor, me falten, cuánto tiempo, Señor, cuánta distancia haya entre mi bendición y yo, pero sí sé que tú estás ahí para guiarme, para alcanzar la meta, Señor, para alcanzar el propósito tuyo que en mi vida. Tú has sido bueno conmigo, Señor. Tú has sido bueno con esta iglesia. Tú has sido bueno con este pueblo. Este pueblo es testigo de tus bendiciones. Yo soy testigo de tus bendiciones. Yo soy testigo de tus proezas. Yo sé quién eres tú para mi vida, Señor. Tú que me hiciste en el vientre de mi madre, porque en lo profundo de sus entrañas fui entretejida. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que pasarían conmigo, Señor. Gracias por haber quitado la venda que había en mí. Gracias por haber quitado la lepra que había en mí. Porque hoy, Señor, hoy soy una mujer libre para alabarte. Hoy soy una mujer libre para vivir, Señor. Si vienen tristezas, tú eres mi mejor compañía. Si vienen momentos